Bienvenidos este lunes a la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto para iniciar la semana hablando de temas que tienen que ver con las tareas fundamentales de nuestra universidad. Acompáñenos durante los próximos 30 minutos y además háganos llegar sus dudas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas. Esta tarde hablaremos sobre los cuidados humanos como uno de los temas prioritarios de la Agenda 2030 de la ONU y también cómo nuestra universidad se ocupa de él. Acompáñanos. El Seminario de Cuidados para la Vida y el Bien Común surge en respuesta a los múltiples desafíos que enfrentamos como humanidad. Es una manera de atender las violencias, las desigualdades o la pobreza y tiene que ver con un concepto amplio de bienestar. ¿Qué necesitamos para estar mejor? Es una pregunta que plantea retos en la manera de mirarnos a nosotros mismos, pero también en la que nos relacionamos con los demás. Sobre esta iniciativa universitaria que busca generar conocimiento en torno a los cuidados necesarios para enfrentar el siglo XXI, platicamos esta tarde con la doctora en Historia, Estela Rosselló Soberón, quien es la coordinadora de este seminario. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo. Gracias, bienvenida a la UNAM Responde. Y vamos a platicar también con el maestro Hugo García Marín, quien es también investigador y miembro de este seminario. Bienvenido a la UNAM Responde. Muchas gracias por la invitación. Pues es un tema que parece muy sencillo, muy común, pero es importante verlo con una perspectiva importante. ¿Por qué debemos poner sobre la mesa un tema que tiene que ver con los cuidados para la vida y el bien común con ese nombre completito, Hugo? Porque para que la vida pueda surgir, para que la vida pueda mantenerse, para que la vida pueda continuar todos los días, necesita cuidarse. Todos en algún momento hemos realizado algún cuidado de nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestras familias. Todos alguna vez hemos necesitado que nos cuiden. Todos en algún momento hemos necesitado consuelo, todos en algún momento hemos necesitado un abrazo. Entonces, en una época tan revuelta, una época tan individualizada, con tantos dolores que hay en el día a día, que hay en las redes sociales, en donde hay guerra, en donde hay problemas, es fundamental recuperar algo que nos puede unir. Y lo fundamental para unirnos es cuidarnos entre nosotros. Es una forma de relacionarnos de manera diferente en muchos ámbitos. Y por eso el énfasis en que sea algo común es cuidados para la vida, sí de mía, sí de mis personas cercanas, pero para todas y para todos y para la universidad. Por todo esto que nos estás diciendo, parece que tendría que ser una constante a lo largo de nuestra historia y me parece, quizás estoy equivocada y no lo ha sido. ¿Cuál es el interés, el objetivo, de dónde surge la necesidad de crear un seminario que lleve este título? Sí, bueno, pues como lo ha dicho Hugo, el concepto de cuidado parece algo, y como lo estás diciendo tú ahora, parece algo muy simple, muy bobo, de pronto, incluso naïve. Y en su simpleza está precisamente su complejidad. Parecería que en realidad el cuidado es la actividad humana más compleja. Y hoy en día, como decía Hugo hace un momento, este mundo tan convulso, tan difícil, en el que hay no solo tanto dolor, sino también tanta soledad, necesita recuperar la idea de cuidarnos, de cuidar al otro y de cuidar a otras especies que habitan en el planeta, de cuidar los recursos naturales del planeta, desde una visión comunitaria, por supuesto, pero también desde la recuperación de la responsabilidad individual. Todos somos responsables y todos somos corresponsables de que la comunidad pueda construirse desde un lugar distinto. Por eso hoy en día lo que nos proponemos desde el seminario es trabajar desde la interdisciplina, desde la transdisciplina, porque nuestra universidad se convierta en un modelo de comunidad cuidadora, no solamente en nuestra ciudad, sino también en el país y en el mundo. Ese es un poco el propósito de nuestro proyecto. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo darle formalidad, cómo darle estructura a esto que podría o tendría que darse quizás de forma natural, que lo damos por hecho de forma habitual? ¿Cómo darle el peso que debe tener? Yo creo que la pandemia nos hace justo valorar que la seguridad frente a los riesgos no es suficiente. O sea, no solamente necesitamos que alguien nos diga, no te preocupes, vas a estar seguro, sino que dentro de esa seguridad alguien puede decirte, no te preocupes, voy a cuidarte, voy a consolarte, voy a darte ciertos elementos que te pueden ayudar a mejorar tu vida.
Una autora de apellido Guimaraes pone, por ejemplo, esa diferencia entre lo que es el médico y lo que es la persona enfermera. El médico cura, pero la enfermera, los enfermeros cuidan. Y por eso es muy importante que acompañen en eso. O sea, no basta con una cosa, es necesario que sea algo más complejo. Y eso nosotros desde el seminario tratamos de aterrizarlo en 3 líneas específicas. Uno que tiene que ser a partir del bienestar y de la dignidad, tiene que ser el cuidado de la salud mental, las cuestiones psicoemocionales, que son muy importantes y que también resaltaron durante la pandemia. El cuidado del medio ambiente, porque no solamente se trata justo de estar seguro frente a las catástrofes, sino qué podemos hacer para cuidar y evitar en la medida de lo posible que eso pase. Y también lo que implica el cuidado de la dignidad, porque para que alguien te cuide, que alguien te apapache, que alguien se preocupe por ti, dignifica, te genera un lugar distinto en el mundo. Las personas que no tienen lamentablemente cuidado tienen otro lugar en el mundo, aunque nosotros no lo evidenciemos. Entonces, más o menos es lo que nosotros pensamos desde el seminario. Este seminario tiene un pie en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que tiene que ver quizá un poco con lo que nos acabas de mencionar. ¿Cómo lograr que este concepto permee no solamente en una comunidad universitaria como es la nuestra, sino en la sociedad en general? Así es, de alguna forma viene muy al caso que nuestro seminario esté anclado en el Centro de Ciencias de la Complejidad, porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es convertir nuestros saberes en haceres, ¿no? Como decía alguna vez Joaquín González Casanova, y hacer del conocimiento algo útil y relevante para la vida social, para mejorar nuestra vida, para tener una mejor calidad de vida, para generar bienestar. Y no solamente ha habido discusiones dentro del seminario, no solamente promover el cuidado para la vida, sino es el cuidado para la dignidad, para una vida digna, para una vida que merece ser vivida, porque si no, hablar nada más así del cuidado de la vida de pronto se puede desvirtuar, ¿cierto? Y nosotros por lo que estamos muy preocupados es por recuperar la dignidad humana, la dignidad de otras especies, la posibilidad de habitar este mundo desde un lugar distinto, desde la corresponsabilidad, desde reconocer nuestras interdependencias y que depender de los demás no nos hace menos, sino al contrario, nos hace mejores y nos permite colaborar, construir, darnos apoyo mutuo, algo que decía Hugo hace un momento, darnos compañía, ¿no? Y no desde la mirada inocente o ingenua, sino nos estamos tomando muy en serio realmente construir conocimiento teórico, metodológico, en esta discusión transdisciplinaria para preguntarnos qué significa cuidar hoy, en el siglo XXI, en un país y en un mundo en donde estamos todos cruzados por distintos tipos de violencia, por distintos tipos de soledad, por distintos tipos de precariedad también, ¿no? Entonces, ¿qué significa algo que parece tan obvio y tan simple como cuidar o cuidarnos o autocuidarnos, como hace un momento decía Hugo? ¿Qué significa eso? Y discutirlo epistemológicamente para entonces sí construir conocimiento que se pueda poner en práctica en la vida cotidiana primero de nuestra comunidad universitaria y después ofrecer ese conocimiento a las instancias gubernamentales, a otras universidades que también puedan aprovechar nuestro conocimiento teórico para generar políticas públicas, acciones de cuidado en estos 3 ámbitos de la vida humana que ha mencionado Esto que Hugo. estás diciendo es importantísimo y hay que reiterarlo. Podremos pensar que cuidar es una cosa o una acción que se da de forma natural, que nadie nos enseña y que no tiene, mayores requisitos. Sin embargo, para ponerlo en este contexto de una universidad, de generar conocimiento, se requieren estrategias, se requieren mecanismos, se requiere darle formalidad, se requiere darle peso. ¿Cómo es que lo hacen? Es decir, ¿cuáles son esos principios teóricos para darle peso a lo que sí lo tiene, aún sin tener esa base teórica, digamos? Claro. Creo que lo que hay que decir principalmente es que el cuidado, antes justo de un saber, es una forma de relacionarse con el mundo, una forma de relacionarse entre nosotros. Y por lo mismo es fundamentalmente una cuestión práctica. Voy a poner un ejemplo de cómo podemos funcionar nosotros en la universidad. El aula es el principal lugar en donde tenemos encuentro, digamos, en que la universidad tiene encuentro con su población. El profesor, la profesora, universitario, tiene ahí ese vínculo fundamental. Entonces, una cosa de cuidado puede ser tan simple
como a la mitad de la clase, detener ese momento, pararnos todos y hacer cierto estiramiento, cierta sinergia del grupo que ha estado todo el tiempo sentado, poniendo atención, para poder también mejorar la forma en la que estamos nosotros integrándonos. O también puede ser, por ejemplo, antes de un examen, hacer un ejercicio de respiración, asumiendo que son momentos en los que todos podemos estar tensos, donde todo el mundo tenemos ansiedad, que todos conocemos la ansiedad, pero a veces pensamos que es una cuestión individual y que podemos nosotros en 3 minutos hacer la diferencia. Lo que nosotros estamos planteando es justo desde el seminario una forma distinta de entender la educación, una forma distinta de entender la cultura universitaria, en la cual el cuidado de nuestra comunidad, profesores, autoridades, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, todos podamos verlo de manera distinta. Entonces, más que plantear esta discusión epistemológica que bien comenta Estela, nos gusta hacer énfasis en que es sobre todo haceres, es sobre todo algo que se hace día con día, y es algo que la universidad, con su autonomía, con su legitimidad, con el lugar que tiene, puede ser fundamental, porque la universidad tiene un lugar distinto en nuestra sociedad y puede ser el lugar en el que se construya una manera distinta de relacionarnos, una universidad de cuidados. En pocas palabras, se trata de poner el ejemplo desde la universidad. ¿Cuál es en este sentido la responsabilidad del aporte que buscan tener, como dices, no solo a la comunidad? Porque además ustedes de forma periódica tienen actividades y recientemente tuvieron la presencia de una mujer importantísima que tiene, las bases, el conocimiento y se ha dedicado a hablar de estos temas. Cuéntenos de la presencia de Joan Tronto. Sí, bueno, fue un gusto tener a Joan por primera vez en México y más que haya sido la Universidad Nacional y más nuestro seminario, quien la haya invitado y que ella tan generosamente haya aceptado venir. Y fue realmente un placer y un gusto porque la visita de Joan visibilizó el tema de los cuidados desde otra perspectiva. Es decir, estábamos en el mes de octubre, por primera vez la ONU había pedido conmemorar el 29 de octubre, el Día de los Cuidados y el apoyo mutuo, ¿no? Mucho gracias a la lucha feminista, porque esto también hay que decirlo, las feministas han luchado mucho desde los años 80, 90 por visibilizar la importancia que tiene la práctica de los cuidados y cómo las mujeres han sido siempre las responsables culturalmente, porque como decías tú, el cuidado se aprende, no es algo que se trae genéticamente, ¿no? Por eso la responsabilidad de la universidad es tanta, porque nosotros tenemos que educar y enseñar a cuidar a nuestras nuevas generaciones, a nuestros estudiantes, a nuestra población en general. Pero la visita de Joan entonces venía muy al caso en el marco de esa conmemoración y lo que nosotros le pedimos a ella fue algo que nos ayudara en algo que nosotros hemos insistido desde el seminario, ampliar la mirada y no quedarnos únicamente con la mirada tan importante que ha defendido el movimiento feminista, que es redistribuyamos nuestras labores de cuidado, que es fundamental, liberemos a las mujeres de sus labores de cuidado, que eso es importantísimo y que estamos agradecidos desde el seminario y desde la sociedad con esa lucha feminista, pero hoy en día parecería, y Joan lo tiene escrito en su obra, que es momento de ampliar esta mirada y no quedarnos solamente con la mirada, por un lado, de redistribución de los cuidados, tampoco con la mirada asistencialista, que es muy importante, de proveer servicios de cuidados que el Estado pueda ofrecer a su población para que todo el mundo reciba esos cuidados, sino también empezar a ampliar la discusión en torno al concepto de cuidados. ¿Cómo ampliarla? ¿Cómo ampliarla? Pensando en cuál es la importancia del cuidado en la construcción de paz, cuál es la importancia del cuidado en la sustentabilidad, en construir realmente una nueva cultura sustentable, cuál es la importancia de hablar de cuidados cuando estamos atendiendo los problemas de salud psicoemocional, mental, que a todos nos atraviesan hoy, sobre todo después de la pandemia. Entonces, la visita de Joan nos permitió visibilizar esta nueva mirada que estamos tratando de construir desde el seminario, más amplia quizá, que abarca más campos, que abarca, que intenta eso, hacer de el cuidado, como dice Joan Tronto, el eje y el núcleo de una nueva epistemología, desde donde construimos nuestros saberes, el eje de una nueva cultura cotidiana, que es la que tenemos que inculcar en nuestra comunidad, y el eje también de una nueva ética para vincularnos, para habitar el mundo desde un lugar
diferente, un lugar cuidador, sin romantizar, por supuesto, la idea del cuidado, ¿no? Claro, ¿cuáles serían los efectos, las consecuencias de tener este cambio de mentalidad, pero este cambio de conocimientos, pero este cambio de acciones, en el sentido de construir una cultura del cuidado? Mira, históricamente, sobre todo cuando estamos hablando en cuestiones de gobierno, que puede ser gobierno universitario, pero también puede ser el gobierno tal y como lo conocemos, solemos vincularlo con la seguridad. Sin embargo, en un comienzo, gobierno en griego se entiende como epimeleia, y epimeleia también significa cuidar. Eso es fundamental porque gobernar, tener autoridad, dirigir, no significa únicamente mantener seguro, sino significa también cuidar. ¿Y qué es todo eso que significa cuidar? Pues lo que hacemos, insisto, cotidianamente, la forma en la que nos relacionamos cotidianamente. No es lo mismo mantener un hueso que se rompió, únicamente moverlo, sino hacerlo con cuidado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es transmitir esa idea, ese enfoque de lo cotidiano, pasarlo también por una idea distinta de lo que implica educar desde el cuidado, que implica desde inculcar el autocuidado, que es muy difícil, tener disciplina y cuidarse a uno mismo, al cuidado hacia todo lo demás, y que además se pueda traducir posteriormente en políticas específicas que no solamente se encarguen, aunque por ahí yo creo que se tiene que comenzar, como dice Estela, de redistribución de tareas y también de servicios específicos de cuidados, sino que también puedan ser la base de cualquier tipo de iniciativa institucional para poder transformar nuestro entorno. Si logramos eso, yo creo que así como tenemos las cosas, podemos construir un mundo completamente mejor. Si nos planteamos que no se trata nada más de que estemos seguros, sino que todos tenemos que cuidarnos. Y por eso, como lo comentaba Estela, lo importante de lo que comenta Joan Tronto, que la base de toda sociedad, lo que puede ser común y lo que no podemos todos estar de acuerdo, aunque pensemos diferente, es que todos necesitamos cuidar, todos necesitamos que nos cuiden, y también que también es muy difícil cuidar y es muy cansado cuidar. Además, sí, estamos hablando de conceptos amplios que debe tener un peso importante el cuidado, pero también la dignidad, el bienestar, y entonces es por eso importante que se creen las bases, digamos, académicas en este sentido de educar y de impulsar. Nos quedan menos de 2 minutitos para terminar y quería preguntarles algunas de esas actividades que ustedes llevan a cabo para compartir ese conocimiento en una primera fase con nuestra universidad. Cuéntanos lo que sucederá la próxima semana. Sí, la próxima semana, el 22 de noviembre, tendremos nuestra sesión del seminario, que es una vez al mes, abierta al público. Tenemos otras sesiones de trabajo que son más cerradas, pero la de la próxima semana, o la siguiente, no sé, es el 22 de noviembre. Esa se llevará a cabo de 12 a 2 por Zoom y por las redes del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad, de la CIGU y de la COUS, que van a transmitir una conferencia sobre cuidados éticos en la era de la inteligencia artificial, es decir, cómo vincularnos con la inteligencia artificial cuidando ciertos dilemas morales o poniendo atención en esos dilemas morales, ser cuidadosos de la ética en esta nueva era que se abre. Esa es una. Y la última de este ciclo del año será también sobre sustentabilidad, medio ambiente, el cuidado de los comunes, que es un tema muy importante. Yo solamente querría añadir una última cosita. Adelante. Y es que el cuidado tiene que ver con visibilizar a las personas, ¿no? Y no se trata de solamente cuidarnos amorosamente, ojalá, ¿no? Ojalá ese sería el ideal, pero el cuidado es una responsabilidad que hay que asumir a veces desde lugares molestos, incómodos, cansados, pero es una responsabilidad social. Es decir, no estamos proponiendo amémonos todos unos a los otros, ¿no? No es eso, es vinculémonos políticamente desde esta nueva forma de hacerle caso al otro, de ver que el otro importa, del otro que aunque no me guste es una persona digna de cuidado. Y ahí hay una responsabilidad por parte de un Estado que tiene que garantizar eso, y también por parte de una sociedad que tiene que trabajar mucho en su vínculo con la otredad, con el otro que a veces no lo quiero, no me importa o no me interesa o incluso me desagrada, pero aún así es una vida humana que merece todo el cuidado simplemente por eso, porque tiene una dignidad que hay que reconocer y unos derechos que hay que cuidar.
Y ahí sí, la voluntad política de nuestras autoridades universitarias y de nuestras autoridades también de gobierno y del Estado mexicano, tendremos que buscar la alianza con ellas, ¿no?, para poder impulsar este proyecto del que estamos completamente seguros que puede hacer la diferencia y con el que estamos muy comprometidos. Tienen un universo importantísimo delante de ustedes en el sentido de compartir esta información, de compartir la importancia de cuidar y de cuidarnos desde el Seminario de Cuidados para la Vida y el Bien Común. Estemos atentos a estas actividades, la primera de entrada el próximo 22 de noviembre. Muchísimas gracias, Estela Rosselló Soberón y Hugo García Marín, coordinadora e integrante de este seminario que debiéramos formar, del que debiéramos formar parte todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con las actividades que están presentando. Y bueno, ahora nos vamos hasta el Palacio de Minería, donde se llevará a cabo la primera Editatona UNAM Mujeres Universitarias 2023, que busca disminuir la brecha de género en la información a través de la edición y creación de artículos para dejar huella de la presencia de las mujeres en espacios digitales. Las personas interesadas pueden participar en 2 actividades. La primera es un taller de edición de Wikipedia que se llevará a cabo de forma virtual el día de mañana martes a las 6 de la tarde y la segunda es presencial allá en el Palacio de Minería Tacuba número 5, donde se pondrá en marcha todo lo aprendido y se realizará entonces la redacción de textos. El registro ya está abierto en la cuenta de Instagram que aparece en nuestra pantalla, que es Igualdad UNAM. Y ahora vamos con el doctor Carlos Rosales, que nos cuenta sobre la historia, las características y el futuro de las vacunas RNA. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿por qué se dice que el premio Nobel está relacionado con las vacunas contra la COVID? Bueno, veamos. A principios del siglo XXI se pensaba que el uso de las moléculas de RNA no podría ser usado para llevar instrucciones a las células. Esto es debido a que dentro de nuestras células existen moléculas especiales conocidas como receptores tipo TOR, TLRs, que pueden reconocer un RNA extraño y montar una respuesta inmune contra ello. Por tanto, se pensaba que el RNA no podía ser usado para llevar información a las células. Sin embargo, en el año 2005, el inmunólogo Drew Weissman y la bioquímico Kathleen Karinko publicaron unos artículos en el que demostraban que modificando bioquímicamente la molécula de RNA se podía tener un RNA que llevara la información genética, pero no era reconocido por estas moléculas TLR. Estos cambios bioquímicos permiten a la molécula de RNA ser estable y llevar la información que se desea. Este conocimiento es el que se utilizó para desarrollar las vacunas contra la COVID. Y así, todas las vacunas de RNA que conocemos utilizan estos principios químicos. Por eso, estos investigadores recibieron el Premio Nobel de Medicina en este año. Más importante, este conocimiento tiene implicaciones a futuro y así la compañía Moderna, por ejemplo, nos anuncia que ya tiene una nueva vacuna basada en RNA contra el citomegalovirus y esto será disponible en un futuro cercano. También el uso de RNA puede llevar información para futuros tratamientos contra el cáncer. Enhorabuena a estos investigadores. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Ha notado que los océanos cambian de color? Se trata de alteraciones en su conformación que podrían estar relacionados con el cambio climático. Sobre esto va la siguiente historia de UNAM Global TV. El cambio de la temperatura oceánica afecta negativamente al fitoplancton, que es el verdadero pulmón del planeta. El fitoplancton es la base de la cadena trófica y la Tierra está cubierta de más del 70% de agua. Entonces, estos millones de organismos fitoplanctónicos que están
fotosintetizando y que están liberando oxígeno, la cantidad de oxígeno que liberan a la atmósfera es mucho mayor de la que genera o la que libera un árbol en una selva. Sin embargo, en años recientes, esta fuente de oxígeno se cree que ha sido afectada por el cambio climático. Así lo documentó un grupo de investigadores del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los especialistas analizaron una serie temporal de 20 años de datos, utilizando imágenes del satélite Aqua de la NASA. Identificaron cambios en la coloración de los océanos. Pero, ¿qué tiene que ver el color de los océanos con el fitoplancton? Bueno, este fitoplancton es responsable de absorber luz, pero también emite luz a una longitud de onda diferente a la cual la absorbió inicialmente. Entonces, este proceso de absorción y emisión de luz de las diferentes longitudes de onda que emite el Sol es precisamente lo que le da el color a los océanos. Los cambios imperceptibles para el ojo humano fueron registrados con las imágenes obtenidas del satélite, y aunque las sospechas tienen fundamentos, hacen falta estudios. Algo muy importante es, por ejemplo, el monitoreo, tanto en términos satelitales como el monitoreo in situ. Bueno, en ese sentido, al contar con series de tiempo cada vez más largas, sería posible determinar a ciencia cierta y ser concluyentes en el sentido de que si estos cambios que se están percibiendo recientemente son producto o no del cambio climático antropogénico. El cuidado es fundamental en todos los ámbitos. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Abraham Retureta en la interpretación de lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado hoy e invitándolos para que lo sigan haciendo 2:30 de la tarde, por supuesto en la señal de TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.